Clasificación B. Contenido para adolescentes. Capital 21 presenta En Venustiano Carranza se encuentra Magdalena Mixhuca, un pueblo originario cuyo nombre en náhuatl significa lugar de partos. La historia cuenta que durante la peregrinación azteca, aquí nació Conzalan, considerado el primer habitante del lugar. En 1542, el virrey Antonio de Mendoza protegió sus tierras, permitiendo que la comunidad creciera y conservara su identidad hasta nuestros días. Magdalena Mixhuca celebra con orgullo sus tradiciones. Cada julio, la fiesta de su patrona, María Magdalena, une a la comunidad en una celebración que, según la creencia, trae lluvias y buenas cosechas. Y en noviembre, la fiesta de la flor cierra el ciclo agrícola con una emotiva peregrinación a la villa de Guadalupe. Historia, fe y tradición. Así late el corazón de Magdalena Mixhuca, un pueblo que, en medio de la ciudad, nunca ha dejado de florecer. Buenas tardes, yo soy José Concepción Cervantes Trejo. Nuestro pueblo está lleno de tradiciones, costumbres, nuestros usos, nuestras comidas, nuestras calles. En general, nuestro pueblo es bonito porque aquí echamos raíces y de aquí somos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Olivares Guzmán. Vivo aquí en el pueblo histórico de la Magdalena Mixhuca y soy nativo. Yo voy y espero en la entrada del pueblo a los mariachis, que un día antes del cumpleaños de la iglesia, o sea de la Santa, entran 3 grupos de mariachis. Entonces el primero entra a la 1 de la mañana. Entonces los voy y los espero, ya me los traigo echando cohetes. Esa es la señal de que ya llegó el primer grupo. Llegando aquí a la parroquia, se echan otros y ya se para. Ya están los mariachis tocando adentro. Yo soy Yolanda González García, pues me dedico al hogar. Bueno, yo me llamo Xochitl González González, soy comerciante. Bueno, nosotros de generación en generación, aproximadamente tiene unos 65 años, 70 años, desde mis abuelos, que nos encargamos de la vestimenta de la santa de aquí de la parroquia de Santa María Magdalena, en la cual pues en estas fechas ya nos dedicamos a comprar telas, mandarle a hacer su vestido, para que el día 21 ella ya esté vestida y que es la fiesta patronal el mero 22 de julio. Y yo les ayudo a vestirla. El día que la vamos a vestir a la imagen, a la Virgen, vamos a la iglesia, llevamos toda la vestidura y nos dedicamos a vestirla. Entonces yo soy la que le quito la ropa y le pongo su ropa nueva. Ellas van diciendo, así se va viendo bien, así se va viendo. Entonces eso es lo que hacemos ese día y nos dedicamos a ella.
nada más. Sí, porque como ya viene desde Sí, generaciones, sí, una desde generación. mi abuelita y luego pues mi mamá Su mamá de acaba ella. de fallecer y pues ahorita vamos a empezar nosotros, yo y mi otra hermana, pero pues gracias a Dios pues está mi tía y mi tía es la que nos apoya todavía en cuestión a esto, que es algo que mi mamá me enseñó a mí y pues lo vamos a llevar a cabo todavía como de generación en generación hasta que ahora sí podamos. Mi nombre es Alejandro Flores Flores y tengo 70 años y mi oficio es decoración de interiores. Soy el representante tradicional de la Comisión de Festejos de aquí del pueblo de La Magdalena. Me llamo Julián González Rosas, vivo en el heroico pueblo de La Magdalena, Michuca. Por las mañanas tengo un trabajo de comerciante y continuamente tengo otro trabajo que es en una empresa. Yo me llamo Luciano Martín González Rosas, me dedico al comercio y vivo en el pueblo de La Magdalena, Michuca. Buenas tardes, mi nombre es José Estrella Rosas, tengo 55 años y soy originario de aquí del pueblo de La Magdalena, Michuca, la alcaldía. Bueno, estamos ubicados geográficamente para que la gente nos ubique en la alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, tengo el altísimo honor de ser el historiador de esta añeja comunidad náhuatl. Mi nombre es Lázaro Gutiérrez Hernández, soy nativo de La Magdalena, Michuca y soy el coordinador de poner la portada de la parroquia de Santa María Magdalena. Para que sepan que va a haber la fiesta patronal, se avisa que va a haber la fiesta patronal, para eso se pone la portada también. Apenas empecé como hace 15, 20 años, yo he trabajado, no fui ya como un agricultor de aquí, no, era mi abuela y mi papá, nada más. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo Simulacro Nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo Simulacro Nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Sabemos que son tiempos difíciles. No está fácil conseguir un buen empleo y Estados Unidos amenaza con aranceles. La economía familiar es cada vez más complicada. Por eso, los gobiernos naranjas trabajan para seguir siendo el motor económico de México. Primeros lugares en generación de empleo e inversión. 4 de cada 10 nuevos empleos del país se generan en Jalisco y Nuevo León. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano, la Fuerza Naranja. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Estamos en uno de los pueblos antiguos de la Ciudad de México que tuvo su origen durante el periodo conocido como la peregrinación mexica, o sea, antes de que los aztecas fundaran la ciudad de Tenochtitlan hace aproximadamente 700 años. Mixiuca es un vocablo náhuatl que quiere decir lugar del parto, porque se infiere que aquí nació una de las princesas que venían acompañando al pueblo mexica en su peregrinación, y aquí se puede decir le agarró el parto. Entonces, debido a ese que fue un acontecimiento muy importante, mereció que el nombre se le impusiera
el nombre de Mixiuca, que quiere decir lugar del parto. Aunque parece ser que por indicios de otras fuentes informativas, este lugar ya estaba poblado antes de que llegaran los aztecas, porque tenía otro nombre que se llamaba Yoalatzingo Anepantla. Esto más o menos así, grosso modo, de cómo se originó este antiguo pueblo de la Ciudad de México. En el año de 1311, aquí en el pueblo llegaron los aztecas. En el peregrinar aquí se asentaron los aztecas. Estuvieron 20 años y después de aquí, en 1325, se fueron al Zócalo a fundar la nueva Tenochtitlan. Bueno, aquí ya había habitantes, ¿sí? Y era una ermita antes. Entonces, pues todos nuestros ancestros pues ya estaban y somos originarios de aquí, de nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, de todo, ¿sí? Y somos originarios de aquí del pueblo. Pues ellos ya, o sea, nosotros cuando nacimos ya estaban aquí, ya eran campesinos, ¿sí? Ellos cuando llegaron, o sea, lo que es toda la ciudad deportiva, el Palacio de los Deportes, el velódromo, el autódromo, todo de ahí todo lo que era la ciudad deportiva, pues ahí era donde sembraban la hortaliza, ¿sí? Y de ahí pues se mantenía uno de toda la verdura que también cosechaban y también la vendían ahí en el mercado de Jamaica. Iban a venderle y ahí al canal de la Viga. Aquí en el pueblo la entrada principal pues era la calzada Magdalena Michuca, ¿sí? Y aparte todo alrededor pues eran canales. Transitaba uno con chalupas y para pasar para el otro lado, igual te cobraban 1 centavo para pasar del otro lado, ¿sí? Entonces ahí fue, luego ya se fue urbanizando, se fue acabando todo, sí, porque también cuando a nuestros abuelos todos les expropiaron la ciudad deportiva, para hacer la ciudad deportiva todos o sea, donde cosechaban, empezaron a rentar. Un artista que se llamaba Palillo Martínez, ese fue el que expropió, sí, toda la tierra del pueblo para hacer la ciudad deportiva, pero era para un bien común. Ahora ya está todo expropiado, ¿sí? Ya la expropiaron y ya pues ya no podemos ir a entrar ahí porque ya está todo privatizado. Toda la ciudad deportiva es donde está el palacio, el velódromo, el autódromo, la sala de armas, ahora el campo de béisbol, el estadio de béisbol nuevo que hicieron, todo eso era ahí, o sea, las tierras del pueblo donde sembraban. Tengo 65 años de vivir aquí en el pueblo, actualmente tengo 71 años. Cuando llegamos aquí todavía había algunos canales, había chinampas, no había tanta explosión demográfica, no había tantas avenidas, teníamos muchas cosas donde recrearnos en aquellos entonces nosotros como niños, ¿sí? Había poca gente aquí viviendo, mucha gente que era originaria de aquí del pueblo y de sus hijos jugábamos, realizábamos muchas cosas todavía en las chinampas que aún existían. La mayoría eran calles cerradas. La escuela no era como estaba, se veía más antiguas de antes. Aquí en la esquina estaba la delegación, que era la que donde llevaban, o sea, donde se arreglaban las cosas, ¿sí? Y nomás la única entrada era esta, donde está el kiosco. Ahí estaba el kiosco y abajo, el kiosco estaba arriba y abajo del kiosco era una pileta de agua, donde mucha gente todavía en los alrededores llegaba y lavaba su verdura, su rabanito, lo que alcanzaban a sembrar, porque ya se estaba extinguiendo el ejido, las tierras de siembra. O sea, nos comió la urbanidad. La mayordomía del pueblo de la Magdalena Michuca consiste en
primeramente es llevar a cabo una ceremonia, se puede decir que religiosa, primeramente. Después de eso conlleva el armado de un resplandor, que es originario de aquí de la Magdalena Mixhuca. Después es llevarlo a la villa, obviamente, y de ahí continuamente presentarlo en misa, dar gracias, regresar, y se puede decir que después de eso se lleva una tipo verbena aquí en el pueblo. Ser mayordomo del pueblo es un gusto, un placer para la comunidad. Más allá de que tenga algunas personas lo ven con otro fin, para las familias es un gusto ser mayordomo del pueblo de la Magdalena Mixhuca. ¿Por qué? Porque no es competir durante 5 años, ¿no? Esto conlleva que se hace cada 5 años o cada 6, cada 7, según las familias que quieran ser mayordomos, se hace un sorteo en presencia de las autoridades del pueblo y del padre. Se arma un sorteo, te entras a la rifa, si tú gustas y tú quieres ser mayordomo, entras a la rifa y te toca tal fecha. Pueden pasar 10 años, como nos pasó ahorita a nosotros. Nos pasaron 5 años antes de ser mayordomos. Con mucho amor, mucha alegría, porque se nos llega el compromiso de esta fiesta, de estar en comunidad con la Virgen y convivir con mis sobrinas, con todo así. Ahí en la iglesia pues, se convive con la gente que va a regalarle las cosas, ¿verdad? Pues es una felicidad estar ahí con ella. Para nosotros es un orgullo seguirla, ¿no? Mientras se pueda y estar ahí con ella y seguir pues esperemos que sí pueda seguir todavía de generación en generación con nuestros hijos, ¿no? Pero pues ahora sí que para nosotros es una emoción, ¿no? Es algo que damos a la Virgen, a nuestra patrona de Santa María. No lo hacemos con ninguna obligación, no es algo que nos nace, que siempre nos ha nacido a nosotros. Para nosotros hay 4, ¿sí? Que es Semana Santa, lo que es el 22 de julio, el 15 de septiembre, que es lo de la fundación de aquí de la Magdalena Mixhuca, y lo último es ¿cómo se llama? La visita a la Basílica de Guadalupe por resplandor, con un resplandor. Ese resplandor significa, se le da se va y se visita por la cosecha que se hacía y que se le daba a los ejidatarios que cultivaban en ese tiempo, pero tenemos las 4 fechas nada más que celebramos aquí en la Magdalena Mixhuca. Aquí es Santa María Magdalena. Fue donada por la hija de Hernán Cortés. Para la festividad, se echan un promedio en los 3 días, o los días que dura la festividad, de 6 a 10 gruesas de cohete. Y el castillo, ese lo prepara el pirotécnico, ¿sí? O sea, ya trae armado, ahí en el círculo se arma el castillo. O sea que una anécdota tenemos aquí dentro del círculo, somos los que quemamos el mejor castillo de Iztacalco, o sea, de todo alrededor. Vienen aquí, ese día el día de la fiesta, vienen a observar el castillo porque es el mejor que se quema por aquí. En el marco de la celebración de la Guelaguetza 2025, no te pierdas Guelaguetza, la fiesta que nos une, Huautla y Donají la leyenda. Este domingo a las 14 y 16 horas por Capital 21.
El periodismo comprometido con la verdad no se detiene. Es una máquina de fabricar contradicciones, Trump, ¿no? Sigue algunos elementos de la vieja política, que es cada vez que tienes una zona de conflicto, inventas un enemigo. Sexo, glamour y menores de edad. El velo que cubría el nexo de Trump y Epstein se rasga a cada hora. Todos los domingos a las 22 horas. Llegamos desde el principio con una consigna muy clara y es hacer los medios públicos cada vez más públicos. Eso pasa por abrirlos a las historias, a las crónicas, a los relatos, a las ideas que tiene la gente de esta ciudad que decimos siempre la ciudad más grande del mundo, y lo es por la gente, lo es por su creatividad, lo es por su diversidad, y eso queremos que también se ve en la pantalla de Capital 21. Entonces vénganse para acá los vamos a esperar, vamos a escucharles y vamos a ver la medida de las posibilidades, qué es lo que podemos hacer con toda la disposición de los medios públicos de esta ciudad. ¡Vamos, hermano! Hay más unión en otros pueblos. Aquí igual, ¿no? Queremos hacerla más grande, que se distinga también y que se conozca también lo que es un pueblo dentro de la ciudad de México. No tiene mucha difusión el pueblo todavía. No saben que hay un pueblo dentro de Venustiano Carranza, que hay dos. Es este, que es Magdalena Mixhuca, y el Peñón de los Baños. La juventud ahorita no les interesa mucho, ¿no? Pero nosotros como padres, yo como padre, trato de inculcar que siga las tradiciones de aquí del pueblo de la Magdalena Mixhuca. El Resplandor es la unión del pueblo, ¿sí? Trae unas varas hechas de palomitas, trae escarcha. Entonces eso es de todo lo que les afectaba, lo que era las palomitas es todo lo de la cosecha que sembraban. Las varas es la caña, todo eso del carrizo, todo eso lo que se sembraba. Todo, y las varas hechas pues es la unión del pueblo, ¿sí? De aquí. Pues que los jóvenes se conecten, que cambien, que vean por su pueblo, que los mismos padres les inculquen, para que sigan nuestras tradiciones y costumbres, porque yo siento que acabándose la gente mayor, se acabó todo. O sea, la gente joven ahorita participa en el cotorreo, pero necesitamos gente que participe, porque ya muchos ya vamos de salida, pero que participe seriamente, porque esto no es un juego. Máxime la pólvora, máxime que manejamos pólvora, máxime que manejamos el destino de un pueblo. Pues que siguieran las tradiciones que son bonitas y la verdad que no las dejaran, porque es algo bonito que se vive, porque pues no en todos los lugares lo hacen, ¿no? Y pues invocarles a nuestros hijos lo valioso que es todas esas tradiciones que tenemos como pueblo originario, ¿no? Pues yo que si salieran adelante y que estuvieran bien comunicados para que tuvieran sus reuniones y convivieran con toda la gente que va creciendo, para que se llevara a cabo lo mismo que llevamos nosotros, ¿no? Para que ellos sigan adelante con nuestras tradiciones, porque si nosotros no los involucramos, pues se va a perder todo. Entonces hay que hay que decirles a los hijos, ¿sabes qué? Pues a nosotros nos ha gustado convivir con la gente, nos ha gustado estar ahí en el pueblo, estar tradición tras tradición, y pues así quisiéramos que ustedes, toda la comunidad, fuera igual, pero a veces no se puede. Muy independientemente, el pueblo sostiene esas celebridades, las mayordomías, la mesa directiva o como le quieran llamar a la asociación. Y digo, y si todos los organismos se unieran, todas las tradiciones en México serían asombrosas. En el pueblo a mí me hubiera gustado mucho que tuviéramos aquí una preparatoria, una universidad, por
las carencias que luego cuentan las familias, desafortunadamente no hay para pagar los estudios como para que fueran unas personas profesionales, que tuvieran más posibilidades y más facilidades nuestra juventud de estudiar y así hacer deporte, porque también del deporte hay muchas personas que pueden ser profesionales, ya sea jugando fútbol, boxeadores, muchos deportes que pueden hacerse también profesionales como si fueran a universidades. Y seguir tratando de dar a conocer precisamente la historia, mantener la identidad cultural, pues sobre todo que se den las fiestas en la peregrinación que cada año llevamos a la Basílica de Guadalupe con una ofrenda artesanal ritual elaborado a base de palomitas de maíz que nosotros le llamamos el resplandor, que tiene ya casi más o menos aproximadamente un siglo de efectuarse. O sea, todos estos factores culturales, o sea, mantienen viva la identidad de todos estos pueblos originarios de la Ciudad de México.